716 personas encerradas en un barrio completo mientras las llamas consumían sus hogares, sus iglesias, todo lo que habían construido en generaciones. El humo negro elevándose hacia el cielo. Los gritos de madres buscando a sus hijos. El olor a carne quemada mezclándose con el de madera ardiendo. La certeza absoluta de que todos morirían esa noche. Pero lo que sucedió en las siguientes horas desafía toda explicación humana y sigue siendo investigado hasta hoy. Si alguna vez has sentido que el mundo entero estaba contra ti, que no había esperanza, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia te demostrará que incluso cuando el odio enciende el fuego más devastador, hay una fuerza que puede apagarlo de maneras que nadie puede explicar. Esta historia comienza con un hombre llamado Daniel Massey, un maestro de escuela de 38 años que vivía en Jaranwala, una pequeña ciudad en la provincia de Punjab, Pakistán. Daniel había nacido en una familia cristiana que llevaba 5 generaciones viviendo en ese mismo barrio, un enclave de casas modestas donde aproximadamente 800 familias cristianas habían construido sus vidas en medio de una nación donde representaban menos del 2% de la población. Daniel no era rico. Su salario de maestro apenas alcanzaba para mantener a su esposa Sara y a sus 3 hijos. Vivían en una casa de 2 habitaciones con paredes de ladrillo sin pintar y un techo que goteaba cuando llovía. Pero lo que les faltaba en riqueza material lo compensaban en comunidad. Todos se conocían. Las familias compartían comida cuando alguna pasaba hambre. Los niños jugaban juntos en las calles polvorientas. Las mujeres se reunían en las tardes a coser y hablar. Era un lugar pobre, sí, pero era hogar. Daniel amaba su trabajo. Cada mañana caminaba 3 kilómetros hasta la escuela pública donde enseñaba matemáticas a niños de familias musulmanas pobres. Nunca hablaba de religión en clase. Solo enseñaba números, ecuaciones, la belleza de la lógica matemática. Pero los niños lo adoraban porque era paciente, porque realmente se preocupaba por si entendían o no, porque les traía dulces baratos los viernes y les contaba historias que hacían que las matemáticas parecieran menos intimidantes. Sara trabajaba desde casa como costurera, reparando ropa para las familias del barrio por unas pocas rupias. Sus manos estaban callosas de tanto coser, sus ojos cansados de tanto entrecerrarse ante la luz débil de una sola bombilla mientras trabajaba hasta tarde en la noche. Pero nunca se quejaba. Cantaba himnos en voz baja mientras trabajaba, y ese sonido llenaba la casa de una paz que sus hijos siempre recordarían. La vida no era fácil para los cristianos en Jaranwala. Enfrentaban discriminación constante. Les pagaban menos por el mismo trabajo. Sus hijos eran intimidados en las escuelas. Eran acusados de ser impuros, de contaminar pozos de agua, de conspirar contra el Islam. Las leyes de blasfemia en Pakistán eran tan vagas que cualquier acusación, sin importar cuán falsa fuera, podía resultar en años de prisión o incluso la pena de muerte. Y las turbas no esperaban a los tribunales. Daniel lo sabía. Todos lo sabían. Vivían con ese miedo constante, esa sensación de caminar sobre hielo delgado que podía romperse en cualquier momento. Pero, ¿qué podían hacer? Era su hogar. Sus ancestros estaban enterrados allí. Sus memorias, sus vidas, todo estaba arraigado en esa tierra. El 16 de agosto de 2023 comenzó como cualquier otro día. Daniel se despertó temprano, oró con su familia, desayunó pan y té, y caminó a la escuela. Sara preparó a los niños para sus clases y comenzó su trabajo de costura. El sol brillaba intenso como siempre en agosto, convirtiendo las calles en hornos de polvo y calor. Pero alrededor del mediodía, algo cambió. Daniel estaba en medio de una lección sobre fracciones cuando escuchó gritos afuera. Al principio pensó que era solo niños jugando, pero los gritos se intensificaron. Salió al pasillo y vio a otros maestros corriendo hacia las ventanas. Afuera, una multitud se estaba formando. Cientos de personas marchando por la calle, gritando consignas, llevando palos, piedras, algunas con bidones de lo que parecía ser gasolina. El director de la escuela, un hombre musulmán mayor llamado Rashid, corrió hacia Daniel con pánico en los ojos. «Tienes que irte. Ahora». Dicen que alguien en el barrio cristiano quemó páginas del Corán. Las mezquitas están llamando a la gente a enseñarles una lección. Daniel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso es imposible. Nadie en nuestro barrio haría eso.
Todos sabemos lo peligroso que sería. Rashid lo agarró del brazo. No importa si es cierto o no. La turba ya está en camino. Tienes que advertir a tu gente. Daniel no esperó. Corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, sus pulmones ardiendo en el calor sofocante, su corazón martilleando contra sus costillas. Podía escuchar el rugido de la multitud detrás de él, acercándose como una ola destructiva. Llegó a su barrio 15 minutos antes que la turba. Gritó advertencias casa por casa. Cierren las puertas. Apaguen las luces. Escondan a los niños. Sara lo escuchó y reunió a sus 3 hijos, aferrándolos contra su cuerpo. Otros hicieron lo mismo. Familias enteras encerrándose en sus casas, orando en voz baja, con las manos temblando mientras sujetaban a sus hijos. Pero no fue suficiente. La turba llegó como una inundación de furia ciega. No eran 20 o 30 personas. Eran más de 2000. Hombres con palos envueltos en tela empapada en queroseno. Jóvenes con bidones de gasolina. Algunos incluso con armas improvisadas. Gritaban sobre defender el honor del Islam, sobre limpiar la ciudad de blasfemos, sobre enseñarles una lección que nunca olvidarían. Comenzaron a romper puertas. A arrastrar familias fuera de sus hogares. Daniel escuchó los gritos de sus vecinos y sintió que su mundo se desmoronaba. Miró a Sara, vio el terror en sus ojos, vio a sus hijos llorando silenciosamente porque incluso ellos sabían que hacer ruido podría atraer atención. Tenemos que salir, susurró Daniel. Si nos quedamos aquí, nos van a quemar vivos. Pero no había a dónde ir. La turba había rodeado todo el barrio. Las salidas estaban bloqueadas. Y entonces comenzaron los incendios. Las primeras casas fueron rociadas con gasolina y prendidas fuego. Las llamas se elevaron instantáneamente, alimentadas por el calor del verano y la madera seca de las estructuras viejas. El fuego se extendió de casa en casa como un demonio hambriento. Daniel tomó a su familia y corrió hacia la iglesia del barrio, un edificio de concreto un poco más sólido que las casas. Otros habían tenido la misma idea. Cientos de personas se apiñaban dentro de la iglesia, buscando refugio. Pero la turba lo siguió. Rodearon la iglesia, gritando, arrojando piedras contra las ventanas, rompiendo las puertas. Y luego trajeron la gasolina. Daniel vio todo como en cámara lenta. Vio cómo empapaban las paredes externas. Vio el encendedor. Vio la llama tocar el líquido. Y luego el mundo explotó en fuego y humo. Las llamas treparon por las paredes de la iglesia con velocidad aterradora. El calor se volvió insoportable en segundos. Los niños gritaban. Las madres intentaban proteger a sus bebés con sus propios cuerpos. Los ancianos oraban en voz alta, preparándose para morir. Daniel abrazó a Sara y a sus hijos, sintiendo el humo llenar sus pulmones, sintiendo el calor quemando su piel. Cerró los ojos y oró. No por un milagro. Solo porque fuera rápido, que sus hijos no sufrieran. Pero entonces escuchó algo que no tenía sentido. El sonido de sirenas. Muchas sirenas. Y luego gritos de confusión afuera. Lo que Daniel no podía ver desde dentro de la iglesia en llamas era lo que estaba sucediendo afuera. Un convoy de camiones de bomberos, ambulancias y vehículos policiales había llegado desde 3 ciudades diferentes. Alguien, en algún lugar, había hecho llamadas desesperadas que finalmente habían sido escuchadas. Y algo más estaba sucediendo, algo que nadie podía explicar. El viento había cambiado. No gradualmente, sino de golpe. Una ráfaga tan poderosa que empujó las llamas hacia atrás, alejándolas de la iglesia donde estaban atrapadas las 716 personas. Y luego comenzó a llover. En pleno agosto, en medio de la estación seca, cuando no había llovido en 2 meses, cuando no había una sola nube en el cielo esa mañana, comenzó a caer un aguacero torrencial. Los bomberos aprovecharon el momento. Rompieron las puertas de la iglesia y comenzaron a sacar a las personas. Una por una, familia por familia. Daniel salió llevando a su hijo menor, con Sara cargando a los otros 2. El aire fresco golpeó sus pulmones como un puñetazo. Tosieron violentamente, escupiendo humo negro, pero estaban vivos. Todos estaban vivos. La lluvia seguía cayendo, apagando los incendios que habían consumido casi todo el barrio. Las casas estaban destruidas, sí.
Las iglesias reducidas a escombros. Pero las personas, las 716 que habían estado atrapadas, todas habían sobrevivido. Quemaduras menores. Inhalación de humo. Cortes y moretones. Pero ni una sola muerte. Los meteorólogos confirmaron después que no había ninguna explicación para esa lluvia. Los registros satelitales mostraban cielos completamente despejados. No había frentes de tormenta en ningún lugar de la región. Y sin embargo, había llovido con tal intensidad durante exactamente 23 minutos que había inundado las calles y apagado todos los incendios. La turba se dispersó cuando llegó la policía y la lluvia. Algunos fueron arrestados, aunque la mayoría escapó. Las familias cristianas fueron evacuadas a campamentos temporales mientras organizaciones internacionales presionaban al gobierno pakistaní por protección y justicia. Daniel y su familia pasaron 3 meses en un campamento de refugiados antes de que pudieran regresar a reconstruir. Pero algo había cambiado. La historia de las 716 personas que sobrevivieron cuando deberían haber muerto se extendió por todo Pakistán y más allá. Musulmanes moderados comenzaron a hablar públicamente contra la violencia de las turbas. Líderes religiosos que antes habían sido silenciosos ahora condenaban los ataques. El gobierno, bajo presión internacional, finalmente aprobó leyes más estrictas para proteger a las minorías religiosas. Rashid, el director de escuela que había advertido a Daniel, se convirtió en un activista vocal por los derechos de los cristianos. Usó su posición como musulmán respetado para abogar por la tolerancia y la coexistencia pacífica. Daniel regresó a enseñar, no en la misma escuela, sino en un nuevo centro educativo financiado por organizaciones internacionales que surgió de las cenizas del barrio destruido. Sara comenzó un taller de costura que empleaba tanto a mujeres cristianas como musulmanas, creando un espacio donde podían trabajar juntas y aprender que sus similitudes eran mucho mayores que sus diferencias. Sus hijos crecieron con una resiliencia que solo viene de haber enfrentado lo peor que la humanidad puede ofrecer y haber sobrevivido para ver la bondad que también existe. Hoy, Daniel cuenta su historia a quien quiera escuchar. No para generar odio, sino para recordarle al mundo que el odio nunca gana al final. Que las turbas pueden quemar edificios, pero no pueden quemar el espíritu humano. Que la lluvia puede venir del cielo más despejado cuando más se necesita. Que 716 vidas importan, cada una de ellas, y que su supervivencia fue un recordatorio de que hay algo más grande que nosotros velando incluso en los momentos más oscuros. Al final, esta historia no es solo sobre un milagro inexplicable. Es sobre la capacidad humana de sobrevivir, de reconstruir, de perdonar incluso lo imperdonable. Es sobre cómo la comunidad puede resistir cuando todo parece perdido. Es sobre cómo la fe, no como un concepto abstracto sino como una fuerza viva y respirante, puede sostener a las personas incluso cuando las llamas las rodean. ¿Alguna vez has sobrevivido a algo que parecía imposible? ¿Has visto cómo la esperanza encuentra una manera incluso en los momentos más oscuros? Cuéntalo en los comentarios. Dale like, comparte esta historia y suscríbete para más testimonios que nos recuerdan que Dios no nos deja morir cuando el mundo intenta destruirnos. Porque al final, 716 vidas salvadas no es solo una estadística, es 716 pruebas de que los milagros existen cuando más los necesitamos.